Bien, amigos de Punto de Corte, hasta ahora hacemos un avance informativo desde el simposio número 19 que realiza entonces a esta hora Benancham. Esto a propósito de lo que es el título Negociación y Diálogo, las claves para la convivencia. Nosotros a esta hora vamos a conversar con el señor Luis Vicente García, gerente general de Benancham, a quien agradecemos la oportunidad de atendernos a esta hora, precisamente tomando en cuenta la situación país, el momento de negociación, el tema económico, el tema del diálogo, sumamente importante para ellos, que nos resalta la importancia de este tipo de simposios, ¿no? Quiénes están participando y hacia dónde va dirigido, cuál es el objetivo de este evento como tal. Mira, en primer lugar, gracias por la invitación a estar con ustedes. Yo te diría que para nosotros este es un evento muy importante. Primero, por el tema que se ha organizado, como tú decías en el título, es nuestro simposio de responsabilidad social. Es el 19º, se dice fácil quizás, pero en realidad tenemos 19 años haciendo un simposio y de alguna manera esto nos lleva a enfocarnos en la sociedad. ¿Por qué? Porque hablar de responsabilidad social empresarial de alguna manera nos indica que tenemos que pensar en la convivencia, trabajador, empleador, comunidad, entorno, como tú bien lo decías, que de alguna manera nos permitan a nosotros entender que cada una de estas partes forma ese conjunto que de alguna manera tiene que permitir que todo fluya. Es que la empresa pueda seguir operando, que el trabajador pueda seguir teniendo su trabajo, que el gobierno local cobre sus impuestos, que la comunidad se beneficie. Entonces, quisimos traer un grupo de panelistas interesantísimos para el día de hoy, que precisamente nos hablan de estos mismos temas, ¿no? Comenzamos con Luis Maturén de la empresa Datos, quien nos dio el resultado de la encuesta anual que ellos hacen precisamente para este evento, que se llama Pulso Social, donde mide qué han hecho las empresas en el área de responsabilidad social empresarial a lo largo del año. En segundo lugar, tuvimos a Gustavo Velázquez, quien es un experto en temas de negociación, quien nos dio qué significa negociar, pero para él muy importante el tema de para negociar hay que dialogar, y para dialogar tenemos que ponernos de acuerdo para ver inclusive cómo combinamos todos los factores que son interesantes. Y tuvimos un panel de verdad interesantísimo donde hablamos de tres temas: universidad, educación y empatía. Tuvimos a Félix Ríos como moderador, pero tuvimos como panelistas a la rectora Jessie Divo de la Universidad de Carabobo, a la profesora Aura Marina Valera y a la señora Débora Van Beckel de Sinergia. Ellas tres hablaron de precisamente qué se necesita para mejorar la educación en el país, entendiendo lo que necesita desde el punto de vista del alumno, el profesor, el plantel, la universidad y la empresa en donde estos muchachos van a ir a trabajar. Después tuvimos a la doctora Mariolga Girán, quien nos habló de cómo tenemos que enfocar el tema del derecho humano en el trabajo, y ella hablaba de que precisamente esa relación, esa simbiosis que tiene que haber empleador y colaborador es parte de lo que va a llevar al éxito de las empresas. Ahora está hablando Emilio Figueredo, quien está hablando de las claves de la negociación para llegarle a esa convivencia. Yo creo que el tema convivencia ha estado a lo largo del día completo, el día de hoy. Y luego vamos a tener dos ponencias muy interesantes. Vamos a tener a Italo Pisolante, quien de alguna manera nos va a hablar del tema de la comunicación, la importancia de la comunicación para todo esto, para lograr ese diálogo y esa convivencia. Y vamos a cerrar con Carlos Saúl Rodríguez hablándonos de motivación. Luis Vicente, quisiera que nos comentaras tu perspectiva en torno a estos términos precisamente sumamente importantes en la Venezuela de hoy, como por ejemplo lo es la convivencia, la negociación, el diálogo, que están por supuesto presentes a cada rato en el ámbito político. Desde Benancham, ¿cuál es la posición, el compromiso que tienen para con Venezuela en cuanto a este tema del diálogo, la negociación, gobierno y oposición? De alguna forma no caer tanto en lo político es el objetivo de ustedes, sino por supuesto seguir preservando lo que es la convivencia en Venezuela. Sí, fíjate, yo te diría en primer lugar, nosotros como Cámara, que el año que viene cumplimos 70 años, somos una Cámara apolítica y siempre nos hemos mantenido como tal. Y eso nos ha permitido trabajar en pro de lo que hacemos. Trabajamos en pro del sector privado. ¿Por qué? Porque creemos en todo lo que tiene que ver con libre empresa, libre comercio y libre mercado. ¿Y eso a qué nos lleva? A que tú tienes que sostener las bases de toda empresa. Y para hacerlo tienes que de alguna manera entender que tú tienes que ver cuáles son las claves de lo que necesita la sociedad. Desde nuestro punto de vista, apoyamos a la empresa desde tres factores. En primer lugar, generando información para
para que los miembros nuestros se nutran precisamente de esa información que tienen que llevar a sus empresas para entender. Segundo, generando contenido, porque entonces hacemos una gran cantidad de eventos relacionados con temas gerenciales, de estrategia, de mercado, de finanzas, de impuestos, y entendiendo que esa actualidad nos marca hoy la necesidad de conocer pues lo que necesitan nuestros ejecutivos y lo que necesitan las empresas para operar en este entorno, como tú lo decías, un poco más complejo. Pero en tercer lugar tenemos todo lo que tiene que ver el apoyo a la sociedad, a las ONG, a las organizaciones de desarrollo social, que es en verdad a quienes está dirigido este seminario, porque nosotros tenemos que dar a conocer todo lo que hacen nuestros miembros y más allá de nuestros miembros, lo que se hace a nivel social. Hace muchos años quizás nosotros íbamos a pintar unas casas o a recoger plástico en las playas, eso sí se hace, pero hoy nos dimos cuenta que la responsabilidad social empieza por casa. Con eso quiere decir que la responsabilidad social empieza por nuestra propia organización, ocuparnos del colaborador, del trabajador que viene todos los días, entender las necesidades que tiene el trabajador y quizás las dificultades que tiene para poder llegar al trabajo y poder ejercer su trabajo. Cuando el trabajo le damos el valor que tiene y cuando de alguna manera vemos que quienes generan trabajo y quienes generan nuevos productos y nuevos servicios es la empresa privada, entonces vemos que esa conexión empresa-trabajador tiene que funcionar para que todo siga adelante. Mencionas algo importante que es el tema de la empresa privada, ¿no? Por último, quisiera que nos dieras tu perspectiva. Por supuesto, hay una política desde el Estado en donde muchas empresas han cerrado, lamentablemente, en el país, muchas se han ido precisamente de nuestro país. Sin embargo, ¿cuál es el contexto en el que ustedes pueden proyectar para el año 2020 que pudiera estar la empresa privada teniendo misión en Venezuela todavía, las que aún quedan abiertas y siguen cumpliendo en Venezuela? Yo diría que ahí tenemos que ver en primer lugar el tema de cómo se ha comportado la economía. Hemos visto que la economía se ha reducido de manera importante en los últimos 5 años. También tenemos el efecto de la hiperinflación que obviamente nos afecta a todos y afecta el día a día de las empresas. Pero de alguna manera las compañías tienen que darse cuenta de ese nuevo entorno. Ese entorno es el que hay. Ese entorno es el que tú tienes. Ese entorno es el que tienes estas ONGs que vienen hoy a entender cómo pueden desarrollarse. Entonces, entendiendo ese nuevo mercado, es ahí donde yo voy a participar. Entonces, como empresa, yo tengo que decirles, o sería una recomendación, entendamos que este es el tamaño de mercado que vamos a tener por un tiempo. Todos estamos apostando a un crecimiento de la economía y una recuperación de la económica. Pero mientras no lo tengamos, este es nuestro mercado. ¿Qué debemos hacer? Entender cuál es la necesidad del cliente, entender que el patrón de consumo del consumidor venezolano ha cambiado, entender que quizás las realidades de mi disponibilidad de insumos también es un poco más compleja, y entonces también entender que la mano de obra ha cambiado, porque esta migración significa que hay muchos puestos vacantes en las empresas que se han llenado en personas que de alguna manera quizás no han tenido ni la experiencia ni el conocimiento. Entonces nosotros estamos obligados a entrenarlos. Es un proceso largo, un proceso continuo, pero entendiendo el mercado, el tamaño del mercado, quién es mi cliente, quién es mi empleado, cómo lo voy a mejorar, cómo lo voy a entrenar. Yo creo que es como las empresas nos vamos a ir posicionando poco a poco para haber entendido el redimensionamiento del mercado que tenemos hoy y adicionalmente pues poder seguir trabajando y operando en esta Venezuela. Luis Vicente, muchísimas gracias por tu atención. Por supuesto, Luis Vicente García, el gerente general de Benancham. Nosotros los invitamos a que estén muy pendientes en nuestro portal de noticias.decorte.com, donde vamos a estar llevando más impresiones sobre este simposio, negociación y diálogo, también, por supuesto, apostando a la convivencia en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, para Punto de Corte, Joan Álvarez.